Hola web emprendedores, ¿qué tal? Te saluda Dante graficowebs.com. El día de hoy vamos a ver una parte importante dentro de lo que se le llama el Web Page Optimization, y dentro de eso vamos a ver una parte que tiene que ver con la parte del código que genera en este caso Elementor, y también con en este caso con los estilos CSS, ¿ya? Bueno, para que me puedas entender mejor en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro cursor encima de Elementor y vamos a dar clic en Settings o en Ajustes si tú lo tienes, y te va a llevar a esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, esto es una función que le acabo de incorporar dentro de la versión 3.6, ¿ya? Y esta también, que ya la habían incorporado también, pero estas son las dos funciones que nos van a permitir, en este caso, mejorar nuestro rendimiento de nuestro sitio web, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? A nivel de tiempos de carga. Ahora, vamos con esta primera opción que dice carga de activos mejorada. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Si nosotros le activamos, vamos a hacer que, por ejemplo, cuando se carga una página, se va a cargar solamente lo necesario, ¿no? Es decir, solo aquellos widgets que cumplan esa determinada función para esa sección, para esa página, listo, no va a cargar todo. Entonces, con eso se optimiza también los tiempos de carga. Y también la otra opción que nosotros tenemos es la carga de los estilos CSS, que de igual manera nosotros al colocar en forma activa vamos a reducir la cantidad de código que, digamos, en forma normal lo estaría, digamos, creando en este caso Elementor, pero al activarle nosotros vamos a reducir lo que ocupa, es decir, la cantidad de código, y con eso nosotros también vamos a mejorar en este caso los tiempos de carga, ¿no? Entonces verifícale que esté activo esta opción, esta otra también de carga de CSS mejorada, ¿ya? Y también aquí hay otra opción también que es la de las fuentes en línea, ¿sí? Entonces aquí te dice representan a los iconos como SVG en línea sin cargar las bibliotecas Font Awesome, y la otra también que dice icons y sus archivos CSS. Esto también podemos dejarle aquí activo para mejorar. Esto que te estoy contando es a nivel de optimización de página, ¿no? Todo esto ocupan así sea milisegundos en tiempos de carga y todo eso. Entonces nosotros podemos aquí activarle para que estén funcionando normalmente, y las otras opciones de aquí no las vamos a tocar. Solamente estas tres son las que, digamos, repercuten dentro, digamos, de lo que sería del tiempo de carga, ¿no? Algo que te quería contar es que estas dos opciones todavía están en una fase beta, así es que puede ser que en algún momento le cambien, le activen o le mejoren. Entonces, para que en este caso estés atento ante cualquier novedad de eso, ¿sí? Bueno, una vez que lo hemos activado, nos vamos acá al último y vamos a guardar los cambios. Listo, ya está. Y ahora vamos a verificar si es que los cambios que hemos hecho aquí realmente tienen efecto en nuestro sitio, ¿sí? Para eso te cuento que antes de hacer lo que acabé de activar, yo le hice una prueba en PageSpeed. Entonces en ordenador tenía este resultado de 86 y en móvil el resultado de 51. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a copiar esta URL, que es la misma que estoy trabajando, y aquí le voy a analizar para, en este caso, ver qué resultados nos da. Luego, en este caso, de haber aplicado lo que sería esos tres pequeños ajustes. Y listo, entonces vamos a ver, como quien dice, esto en tiempo real para ver qué resultados nos da. Y bueno, aquí vemos que en este caso salió, parece que hubo un pequeño aumento. Si yo me pongo a revisar acá, perdón, esto era lo de ordenador, aquí está móvil, ¿no? Entonces aquí tenemos 51, y acá con esos pequeños ajustes que hicimos aumentó 8 puntos en nuestra velocidad. En ordenador aquí se logró 91,
y acá me parece que teníamos 86, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que en este caso los ajustes que acabamos de hacer todavía están en una fase beta, pero nos permiten mejorar en unos pequeños puntos nuestro tiempo de velocidad y tranquilamente lo puedes activar tal como te lo acabo de mostrar. Ahora, si esto lo mejoramos a nivel de servidor, de plantillas o de imágenes, estoy más que seguro que estas calificaciones o estos puntajes se mejorarán, ¿sí? Cuéntame, ¿te gustaría saber algo más de esto de optimización de lo que sería de tu sitio web? Sí, entonces házmelo saber en los comentarios para ver si sacamos otro video al respecto de esto. De igual manera, yo en este video te voy a dejar una tarjetita de cómo también puedes mejorar tus tiempos de carga por medio de las imágenes. Te lo voy a dejar aquí y también en la descripción del video. Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.